Nací en Pérez Milán, Argentina, en 1950, en el seno de una familia pobre y desestabilizada. Mi padre, recero, llevaba vacas de un lado a otro. Me veía de vez en cuando. Mi madre, con un pastel mental que no se aclaraba. Un día, decide separarse. Mi madre le otorga mi custodia a mi padre. Yo apenas tenía 4 meses. Así comenzó mi historia. Vivíamos en una casa precaria. Cuando llovía, los tarros que teníamos eran pocos para poner en las goteras del techo. Hasta las ollas cumplían su función. Pero era muy feliz. Sentía el amparo de mi padre. Después de un tiempo, mi padre ya no estaba en casa. Venía cada tanto a verme. Por suerte tenía un amigo que éramos inseparables. Yo me refugiaba mucho en él. Un día estábamos jugando en un campo de trigo, cuando un avión estaba fumigando. Nos hacía gracia escondernos y que el avión pasara por encima nuestro, sin saber el peligro que eso tenía. Él tuvo la mala suerte de envenenarse y en muy poco tiempo falleció. Ese fue el primer golpe de mi vida. Nadie se enteró del porqué de mi tristeza. Recuerdo que tenía el deseo de decirle a alguien algo que tenía muy dentro de mí, pero no pude hacerlo. No tenía a nadie. Ya tenía 7 años cuando un día me encuentro con una tía y su hija de la misma edad. Yo no sabía que existían. Me vio un poco flaco, abandonado, sucio, y decidió llevarme con ella. Vivía en un pueblito llamado Castro. Su marido, Mansilla, policía que se desentendía de mí. Mi tía me enseñó a llamarle mamá, cosa que yo nunca había pronunciado. De un abandono total a una casa donde no llovía, comida todos los días, dormir con sábanas que yo no las conocía, una hermana y una madre. Para mí era demasiado. Estando tan cerca de todo esto tan lindo, tardé unos días en asimilarlo. Ya por las noches no me sonaban las tripas del hambre. Ahí me di cuenta lo mal que vivía. Mi tía me dijo que existía un Dios que nos iba a cuidar. Me aferré a Él con mis oraciones para que nunca me faltara un amparo y alguien que me quiera y no pasar más hambre. Recuerdo que cuando me sobraba mi pan en las comidas, disimuladamente me lo ponía en el bolsillo y después lo escondía en algún lugar de la casa para comérmelo más tarde. Pero esta felicidad me duró pocos meses. Una noche noto un ambiente no muy agradable en la cena. No se cruzaban palabras en el matrimonio, pero la vista estaba más clavada en mí. ¿He hecho algo malo hoy? No, Juancito, no has hecho nada mal, respondió mi tía madre. Me tranquilizó un poco, pero yo sabía que algo estaba pasando. Ya había vivido situaciones similares en el matrimonio de mi padre. Esa noche recé mucho, pidiendo lo de siempre, una familia y que me quieran mucho. A las 5 de la mañana se enciende la luz de mi habitación y mi tía nos ordena a mi hermana y a mí a levantarnos, que teníamos que viajar. Yo no entendía nada. Viajamos cerca de 2 horas y llegamos a la ciudad de San Nicolás. Fuimos a una casa muy grande. Cuando entramos, veo a un señor escribiendo a máquina.
Mi tía se acercó al señor y hablaron en voz baja, mirándome a mí. Se cruzaban mil cosas por mi cabeza. ¿Estaré enfermo? ¿Y no me lo quieren decir? Ya no sabía qué pensar. Estaba cabalgando entre lo bueno y lo malo. Terminan de hablar. Mi tía firma unos papeles y se dirige hacia nosotros. Nos levantamos con mi hermana, ya para irnos, cuando mi tía, mi querida madre, me dice: «Vos, Juancito, te quedás. Después te pasaré a buscar». Me hice el fuerte, pero en ese momento no aguantaba esa soledad y lloraba en silencio. Después de unos minutos de una tremenda soledad, el Señor se levanta y me dice: «Ven, te mostraré algo». Abre una puerta y ve un patio muy grande con muchos niños. Cuando vi eso, me derrumbé. Me puse a llorar desconsoladamente. Pensaba que era un error y que ahí me di cuenta que lo que había hecho mi tía era abandonarme donde estaban todos esos niños sin padres. Sentía tanta impotencia. Mi ropa, mis cosas, mi hermana, mi madre. ¿Cómo podía conseguir nuevamente todo eso? Era imposible para mí. Había perdido todo. Ya no quería vivir. Mi apellido no era el mismo. Cuando era feliz estando en la miseria, era Urruchua. Y después fui Mansilla Pantaleoni. Mansilla por el marido de mi tía, que no tenía nada que ver conmigo. Lo único que había logrado con esto es arruinarle toda la niñez a una criatura, dándole todo un mundo de fantasía y mentiras que, pensándolo bien, no tenía que haber nacido. Éramos 90 niños en una soledad compartida. Después de convivir algunos meses con niños con mi mismo problema, pensé que la vida era esa. Hoy estás bien, mañana estás mal, pasado puedes estar peor, pero la cuestión es sobrevivir. Pensaba que el equivocado era yo y que sufría porque era un débil, pero mi debilidad me vencía. Todavía las echaba mucho de menos a mi madre adoptiva y a mi hermana. Estaba dispuesto a darle parte de mi vida por estar con ellas. Los maestros no parecían maestros sino guardia de una cárcel. Eran duros y fríos. Juancito ya no existía. Me llamaba Mansilla. Tuve varios cambios de reformatorio. Así le llamaban, reformatorio. A los 9 años de edad, terminé en el instituto Unzué. Para ese tiempo ya no sabía ni quién era. No me importaba nada ni nadie. Ya mi vida era otra. Había perdido todo el cariño. Se había borrado de mi mente todo. Ya no quería a nadie. Ni había nadie a quien querer. Ni creía en nadie. Tenía una amiga, entre comillas. Se encargaba de la cocina. Se llamaba Angelita. Un día dejó de venir. Pregunté qué le había pasado y me dieron la amarga noticia que se había arrojado debajo de un tren por problemas amorosos. La quería, pero pensé que era parte de la vida. Ya no sufría. No era más ese niño frágil y llorón. Dentro de mi frialdad, empezaba a ser feliz con el frío y el cruel sistema de los reformatorios. Jugábamos a la pelota y en ocasiones ocultábamos el dolor y la herida para evitar el castigo. El castigo era con un cepillo y jabón.
Nos fregaban la herida hasta sangrar. Yo pensaba que esa gente que nos cuidaba odiaba a los niños y que ellos no tenían hijos. Teníamos penitencia de rodillas toda una tarde y castigo de toallas mojadas. Terminábamos adaptándonos a ello. Vivía sin recuerdos ni ilusiones. Antes de las torturas tenía momentos felices, pero eran momentos muy cortos. Una tarde, cuando yo tenía 11 años, estábamos jugando a la pelota. Yo jugaba de portero y me tiran un pelotazo muy fuerte, casi imposible de parar. Me tiró y milagrosamente lo paré. Todo mi equipo me abrazaba. Cuando veo que la directora viene en mi dirección, yo pensé que me iba a castigar por tirarme así. Se me acerca y me pregunta: «Mansilla, ¿vos no tenés familia?» «No», le respondí. «¿Cómo te llamaban en tu casa? ¿Te llamaban Juancito?» En ese momento me quedé paralizado. No sabía qué decir. Me vinieron todos los recuerdos y llorando le respondí: «Sí. Ven, que hay una persona que quiere verte». Yo era el único niño que nunca nadie había ido a ver. No sabía qué hacer ni quién podía ser. Llegamos a su despacho. Abre la puerta y veo a mi padre. Nos abrazamos y echamos a llorar los dos. Me contaba cosas que yo ya no entendía. Yo no tenía que contarle. No podía hablar, pero fue el momento más feliz de mi vida. Mi padre era un hombre muy bueno, callado, con muy buen carácter. Yo lo tenía como el más fuerte. Al verlo llorar me sentí culpable y le decía que no pasaba nada, que no llore más. A pesar de estar tan decepcionado de la palabra de la gente, creí en mi padre cuando me dijo: «No te preocupes, Juancito. Después te vendré a buscar». Creí ciegamente que mi padre vendría por mí. No hizo falta ni despedirnos. Esperé que él se marchase. Lo vi como se alejaba con los hombros caídos, como cansado. Él era ya mayor. Después me contó que me estuvo buscando por todos los reformatorios. La policía le dice que yo no existía. Después de varios meses de búsqueda, llegó al reformatorio, pregunta por Juan Urruchua y le dicen que no hay ningún niño con ese nombre. Lo que tenemos es a un niño que nunca nadie ha venido a ver y su apellido es Mansilla. Dios nuevamente se había acordado de mí. No sabía cuándo mi padre me vendría a buscar, pero yo sabía que de un momento a otro vendría. Éramos muchos niños, según nos informaban. Mi espera estaba llena de felicidad. No me importaba el tiempo que mi padre podría tardar. Mi padre ya me había hecho uno de los regalos más importantes de mi vida. Me hizo recobrar todo lo feliz que había sido, y con eso no me importaba esperar. Además, yo no sabía que él no tenía dinero, porque siempre le costaba conseguirlo. Tardó 4 meses en regresar por mí, pero yo lo esperaba, esperando sin sufrimiento. Le habían dicho que me traiga ropa, y así lo hizo. Pero el pantalón, la camisa y las zapatillas eran demasiado grandes. Igual me lo puse. Salimos agarrados de la mano. Todavía hoy siento la sensación que sentí en ese momento. No quería mirar atrás, por si se habían equivocado en algo y me llamaban nuevamente. Cuando subimos al colectivo empecé a respirar tranquilo,
Con mi padre aprendí a sobrevivir, con menos que poco. Fin. Urrutia Pantaleoni.